Buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales para quienes nos escuchan o miran, donde quieran que se encuentre. Les damos la bienvenida a esta charla que va a estar dedicada a la presentación del libro El Dibuc entre dos mundos, un siglo de metáforas, que fue compilado por Susana Scura y Melina Di Miro y publicado por la editorial de la Universidad de Jujuy. Nos acompañan en esta charla Susana Scura, coordinadora del área de investigaciones en artes del espectáculo y judeidad del Instituto de Investigación de la UBA. Susana es antropóloga, es pionera en la enseñanza universitaria de temas etnolingüísticos relacionados con el Yiddish en la Argentina y es precursora de la investigación en este campo. Melina Di Miro es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires y se especializa en literatura judeo-argentina y literatura comparada. Melina se desempeña como investigadora en el área de artes del espectáculo y judeidad del Instituto Raúl Castañino. Nos acompaña también Sofía Brailovsky, licenciada en Ciencias Sociales, quien coordina el área académica de género y de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Jujuy. Para empezar, quería preguntarle a Susana, que es quien lidera el proyecto desde sus inicios, que nos cuente en qué contexto surgió el proyecto de publicación de este libro. Gracias, Silvia. Bueno, voy a presentarte. Silvia Hansman es historiadora y archivista, investigadora del área de artes del espectáculo y judeidad, y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y directora del Patrimonio Cultural del IVO. En cuanto al libro, este libro es un proyecto colectivo que surgió en el marco de este área de investigaciones en artes del espectáculo y judeidad. El área se creó en el 2016. Desde entonces realizamos jornadas en las que nos propusimos compartir nuestros temas de investigación junto con artistas e intelectuales, y la verdad que nos sorprendió el impacto que alcanzaron nuestras convocatorias, que fueron anuales, una vez por año. Invitábamos a distintas investigadores y artistas, y acudía el público muy variado. Lo que empezó a suceder es que, por ejemplo, en el 2018, cuando convocamos a jornadas centradas en la figura del Dibuc, fue tanta gente que no pudo ingresar. Así que nos propusimos reunir en una compilación las presentaciones que se dieron ese día, junto con otras que fuimos realizando a lo largo del año sobre el mismo tema, y reunimos todo esto en una publicación que se llamó, como vos dijiste bien, Silvia, El Dibuc entre dos mundos, un siglo de metáforas, que la presentamos en las jornadas del 2019. Bueno, no sé si querés que te conteste algo más. Bueno, pasemos entonces a la figura de Ansky, que es el autor de la obra, y a la figura del Dibuc. Ansky es reconocido internacionalmente como dramaturgo, justamente por su obra El Dibuc, pero su figura excede su rol como escritor. De joven fue un estudiante religioso de Talmud, se convirtió en un minero revolucionario, fue maestro rural, fue periodista y fue político socialista, también fue museólogo y etnógrafo, y justamente por la síntesis de todos estos roles es que Ansky es reconocido como una figura icónica de la cultura judía moderna, un representante de la modernidad. Contanos un poco, Susana, cómo surgió el Dibuc, qué es el Dibuc,
y cómo se transforma en esta figura relevante para el trabajo de investigación nuestro hoy. Bueno, Ansky, como vos decías, fue un dramaturgo y etnógrafo, relevó más o menos hace 100 años, por eso el libro se llama así, entre material etnográfico muy diverso. Relevó historias acerca de esta figura que, bueno, tienen que leer el libro para profundizar un poco más. Yo lo voy a decir, hablando mal y pronto, es un alma en pena. Un alma en pena que no logra pasar al mundo de los muertos. Esto tiene que ver con otra de las creencias que relevó Ansky. Y como no logra pasar a este mundo de los muertos, ingresa, posee un cuerpo. Entonces, por hoy vamos a quedar hasta ahí en la definición. Podríamos hablar mucho rato de lo que es un Dibuk, pero como queremos hablar de muchas cosas, lo vamos a dejar ahí. Es un tipo de figura que, bueno, por eso nuestra querida Lisley nos propuso este espacio virtual para ponerlo en la clave de las monstruosidades judías, ¿no? Un tema que ella trabaja con el equipo del Núcleo de Estudios Judíos en la Universidad de Minas Gerais. Para nosotros esta convocatoria nos hizo volver a pensar una vez más. Vamos al texto de Ansky, que se llamó Entre los Mundos el Dibuk, como si fuera una especie de oráculo. Y en un momento como este, que es tan desconcertante, en el contexto pandémico me refiero, es como una posibilidad de pensar de algún modo la muerte como una presencia espectral que puede estar esperándonos, que es lo que nos pasa ahora, ¿no? A nosotros nos puede esperar en una calle, en una fiesta, en cualquier momento puede tomarnos de sorpresa cuando nos arriesgamos a incumplir las normas y puede poseer nuestros cuerpos. En el texto de Ansky, ¿qué es lo que sucede? Entre otras cosas, el texto de Ansky es una historia de amor entre dos jóvenes huérfanos, Jonen, que ha perdido a su papá, y Lea, que ha perdido a su mamá. Él es de condición humilde y sus padres han hecho un pacto en su adolescencia que su amistad era tan profunda y la sentían tan verdadera que querían eternizar esa amistad y que entonces si tenían hijos, los casarían, ¿no? ¿Se acuerdan que los casamientos solían ser arreglados? Entonces eran almas predestinadas por este pacto, las de Jonen y Lea. Pero ¿qué pasa? Les decía recién que Jonen era de condición humilde, que no era la misma situación de Lea, y que era huérfano. O sea, que se había quedado sin su papá que lo representara en este arreglo matrimonial. Cuando Jonen se entera que Lea va a ser casada con otra persona que su padre considera más conveniente, no voy a entrar en mucho detalle, pero muere al enterarse. Entonces, Ansky podría habernos contado una historia de amor contrariado, que terminara allí, ¿no? Dos jóvenes que se aman y él muere. Pero Ansky quería hacer mucho más que contar una historia de amor. Quería contar tradiciones, quería contar creencias a su manera. Entonces, el autor va más allá y la historia sigue una vez que Jonen muere. Una de las tradiciones, otra de las tradiciones que Ansky releva, es también la de ir a los cementerios a visitar a los familiares más cercanos, muertos, y que lo hicieran las chicas casaderas, que fueran a invitar a su boda a sus familiares fallecidos más cercanos. Pero ¿qué pasa? Lea, una joven que había sido hasta ahí tan obediente, incumple también esa regla y estando a solas con su tía que la acompaña en el cementerio, se tienta y va a visitar la tumba de Jonen.
Y Jonen, que en ese momento no está siendo como juzgado y castigado en su alma, en el mundo intermedio, por eso está como entre dos mundos. Jonen, para protegerse de lo que está sufriendo en ese inframundo, antes de pasar al mundo de los muertos, definitivamente, bueno, como modo de aterrorizado y como modo de defensa, se mete, se acopla con el alma bueno, se mete en el cuerpo, en principio, en el cuerpo de Lea. Y es desde el cuerpo de Lea, con su voz, que va a tratar de luchar y pedir ayuda y mejorar su situación. Él está siendo castigado por estos seres justamente por haber buscado una solución a su situación con Lea por caminos que no estaban aprobados, buscando en la cábala, buscando... él se muere con un libro en la mano, un libro donde él buscaba fórmulas para lograr mejorar su situación, un libro cabalístico. Bueno, la cuestión es que ahora Lea deja de ser quien era también, porque ahora es un ser que son dos voces, son dos voluntades. Su cuerpo aloja a la vez a estos dos mundos. Y la resolución a este conflicto, cuando la comunidad, cuando su familia vean lo que está sucediendo, los cambios que está pasándole ahí, y intuyen lo que está sucediendo, se busca la resolución en la intervención de las autoridades y en la acción de la comunidad. Esto es un momento de conflicto de la obra, y hay otro momento de la obra, es un juicio que también es entre los dos mundos, trasciende el mundo nuestro, porque como querellante se presenta el alma del padre de Jonen, que va a reclamar por el pacto de amigos incumplido y que va a reclamar para que su hijo tenga una situación mejor y también, bueno, para que sea resarcido ese pacto incumplido y las consecuencias que ese pacto incumplido tuvo. Entonces, la obra nos habla también de la relación que tenemos con la muerte y con los seres amados que nos reclaman desde el mundo de los muertos. Por eso creo que esta invitación que nos hacen este año, en este contexto de pandemia, nos hace leerla de otra manera y creo que nos ayuda a pensar cómo nos llevamos con la muerte, con los muertos, cómo nos llevamos con el pasado, con la tradición, especialmente cuando hay un pasado que es denso, traumático en algunos momentos. Y nos invita a no eludir ese vínculo, porque eludirlo nos empobrece. Pero entonces, ¿cómo gestionamos ese vínculo con la muerte, social o culturalmente? Me parece que hoy podemos ver este relato como apuntando a eso, no como una historia personal de dos jóvenes, ¿no? Sino cómo se gestiona el vínculo con la muerte, y lo podemos pensar a través de esas figuras. Las invitamos y los invitamos a pensar una vez más el dibujo desde este contexto. Creemos que es particularmente apropiada. Hay un dibujo de Lilien en el que también usamos en el libro, que es también muy significativo para este momento, porque es como desde el momento del nacimiento hasta la tumba, desde la cuna hasta la tumba, vamos lidiando, vamos cargando sobre nuestras espaldas también con nuestra propia muerte, con los muertos. Y bueno, entonces, para ir cerrando, quiero decir que una vez más esta historia nos interpela y nos pregunta cómo vamos a saldar cuentas con todos nuestros muertos, ¿no? Incluso con este año de tanta presencia, ¿no? de la muerte y de lo riesgoso, del peligro, de las normas, de qué hacen las autoridades, cómo socialmente gestionamos nuestros miedos, nuestros peligros,
y nuestro vínculo con la muerte. Bueno, si les parece, llegamos hasta acá y seguimos conversando. Sí, bueno, Susana nos introdujo, nos llevó así directo ese mundo del Dibu, ese mundo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Melina, eh, pasando al libro, ¿no? Propiamente dicho, ¿qué tipo de lecturas, qué tipo de estudios propone este libro sobre la obra de Ansky, sobre la figura del Dibuk? Y principalmente me parece que sería interesante que nos cuentes cuál es la relevancia de estas representaciones hoy, de los distintos estudios, ¿no? ¿Qué es lo que aporta el libro hoy a quienes conocen la obra de Ansky o a quienes tienen un primer acercamiento? Hola, bueno, buenos días. Bueno, la verdad es que no son muy variados los enfoques de los trabajos. Algunos parten como marco de análisis de los estudios del teatro, de la musicología, de la crítica literaria. Otros, en cambio, lo hacen desde el psicoanálisis, la filosofía, bueno, el derecho, la antropología. Realmente variado el enfoque. Y lo que es necesario recalcar, ¿no?, es que los distintos capítulos del libro no solo abarcan la obra de Ansky y la figura del Dibuk desde diferentes enfoques disciplinarios, ¿no?, sino que además ponen en relación la obra de Ansky y la figura del Dibuk con nuevas producciones artísticas y literarias y también con nuevas coordenadas históricas que resignifican esa metáfora del entre dos mundos que, como explicaba Susana, están en el título de la obra de Ansky, ¿no? Ahora, también los capítulos ponen en diálogo, ¿no?, todo ese potencial metafórico, como decía, de la figura del Dibuk, con nuevas versiones, con nuevas producciones y con nuevas coyunturas históricas, y al hacer esto nos permiten reflexionar, por un lado, sobre categorías teóricas, genéricas, institucionales, y por otro lado, sobre problemáticas históricas y culturales concretas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el trabajo de Susana, que ella no lo nombró recién, pero yo quiero sí nombrarlo, el trabajo que Susana hace en el libro vincula la obra de Ansky con el gótico judío. Esto es realmente muy interesante para indagar, ¿no? Pero en cambio, en otra coordenada, Liliana Slev, otra de las colaboradoras de la compilación, va a relacionar la obra de Ansky con el teatro postdramático, con esta categoría de teatro postdramático, pero ya lo va a hacer, ¿no?, a partir de la puesta en escena de la obra de Ansky por Warlikowski en Buenos Aires, es decir, que le da otra vuelta de tuerca y otra aproximación teórica, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en el libro los trabajos de Stegman que va a ampliar esta red de intertextualidad en torno a la obra de Ansky, deteniéndose particularmente, ¿no?, en otra puesta en escena, que es la del 10.º hombre de Chafesky, ¿no? Pero ya Stegman lo que va a hacer es poner en foco la función y la significación del Dibuk en la mística judía, ¿no? Es decir, hay diferentes trabajos que van armando una red intertextual en torno a la obra de Ansky, y por ejemplo también tenemos la mirada del crítico literario, el trabajo de Sosnowski, de Saúl Sosnowski, que va a ampliar mucho más esta red intertextual y se va a focalizar en inflexiones del tópico del entre dos mundos, ¿no?, pero ya en la nueva narrativa latinoamericana, ¿no?, la nueva, quiero decir, contemporánea. Entonces, son trabajos que va a poder encontrar el lector de la compilación, que pivotean entre la obra de Ansky, nuevas producciones, problemas teóricos, ¿no?, de los campos disciplinarios propios desde los que se está leyendo. Y bueno, no nombré ninguno de los capítulos, ninguno de los trabajos que son elaborados desde la musicología, pero tenemos, por ejemplo, una figura, un autor de lujo, ¿no?, como Edwin Ceruzzi, que analiza el modo en que el componente no verbal también produce sentido, ¿no?, sobre todo en las puestas en escenas de la Ville Truppé, del Teatro Lima, y también de la película de Dibuk, ya en 1937, ¿no?, de Wasilski, ¿no? También desde la musicología, Silvia Glosser te pregunta, bueno, ¿cómo se representa musicalmente el Dibuk? Y ella va a tratar esta cuestión particularmente desde la obra Dibuk Sid de Alejandro Pinto, ¿no? Es decir, hay trabajos que nos muestran esta red intertextual, como decía al principio, en torno a la obra de Ansky,
trabajos que lo abordan desde la musicología y también trabajos que nos muestran y nos ilustran, ¿no? Esa figuración potente que es el D-Book como representación simbólica disponible, como decía Susana, para diversas experiencias traumáticas, ¿no? Experiencias ya individuales, ya colectivas, que tienen que ver, y esto lo dice muy bien en el libro Thomas Schwartzman, tienen que ver con la pérdida, con la muerte, con muertes violentas, pero también con el amor, ¿no? Y simbólicamente con transgredir el límite entre dos mundos que debían permanecer separados, ¿no? Dos mundos que obviamente se vuelven no metafóricos y polisémicos. Entonces, por ejemplo, tenemos un trabajo en la compilación que realiza Alejandra Luchador, que ella vincula la figura del dibujo con la categoría de lo extraño, de lo Heimlich, para pensar el retorno de lo reprimido, cuando ese límite entre dos instancias que no tenían que unirse se derriba, ¿no? Y también en esta coordenada de pensar esa frontera, tenemos el texto de Agustín Bonaveri, ¿no? Que ya desde una perspectiva institucional, él lo que hace es, bueno, pensar cómo se conforma desde la ley a los sujetos transgresores, y si justamente estamos pensando en esta convocatoria que nos hacen en la monstruosidad, pensar, bueno, ¿quién se transforma en un monstruo? ¿Quién construye la ley desde la cual un sujeto que transgrede una línea divisoria entre dos mundos se va a representar como algo monstruoso, ya sea un dibujo, ya sean las brujas, ya sean otro tipo, ¿no? de figuraciones de la monstruosidad, ¿no? Hablábamos antes, ¿no? Te decía de la potencialidad de esta metáfora de la figura del dibujo, y también como un poco lo planteaba Susana, y como en la compilación también lo va a trabajar Perla Esné, el dibujo como una metáfora de un imperativo de la memoria, ¿no? De una memoria sobre los muertos, ¿no? Entonces, de una imagen de los muertos que nos piden justicia, y en este sentido, bueno, la Shoah, pero también la dictadura cívico-militar argentina, pueden encontrar, ¿no? Un modo de expresión a través de esta historia donde una deuda no saldada, que en principio es una deuda de amor, pero que como estamos diciendo, que se transforma en algo absolutamente polisémico. Entonces esta deuda no saldada impulsa la reaparición de un pasado que exige justicia, ¿no? Y vuelvo a Perla Esné, porque ella lo figura muy bien. El dibujo se nos presenta como una figuración particular del tiempo histórico, ¿no? Que desbarata la cronología y se hace presente una y otra vez, pero claro, es un retorno de lo que el fluir histórico a veces pretende ocultar, ¿no? De lo que se pretende dejar atrás, de lo que se quiere olvidar, y en este sentido encontramos en el libro también una sugerente interpretación que realiza Diana Sperling, ¿no? Del texto de Ansky, como una particular respuesta al tácito reclamo de justicia de lo que Benjamin va a ver, estoy hablando de Walter Benjamin, va a nombrar como el ángel de la historia, ¿no? Es decir, para no irme por las ramas y volver a tu pregunta, creo que es un libro que nos permite entender la complejidad y la polisemia de la figura del dibu, y a través de esa complejidad, ¿no? Aproximarnos a fenómenos y problemáticas históricas, psicológicas y teatrales, ¿no? Como las que fui mencionando recién rápidamente, pero que quienes se acerquen a la compilación van a poder estudiar con mayor detalle. Creo que con eso más o menos respondo. Buenísimo, Meli. ¿Qué les parece si pasamos por un momento a los aspectos editoriales de la publicación? Quería, Sofía, que vos nos cuentes un poco qué te llevó a interesarte por el libro, cómo se encuadra esta publicación en la visión de la editorial universitaria de Jujuy. Saludamos a todas y a todos los que nos estén escuchando, y yo contestaría con una pregunta. Acabamos de escuchar a Susi, acabamos de escuchar a Meli. ¿Cómo no enamorarse de esta producción? Es decir, para Jujuy es un lujo poder trazar puentes con investigadoras de primer nivel, con esa escritura tan apasionada. Y como yo pertenezco al área de género y derechos humanos, ¿no? Soy la coordinadora, Melina recién decía, y Susana, acerca de cómo tenemos que seguir
viviendo con los muertos y trayendo la memoria de esos muertos, ¿no? Melina decía que nosotros hemos vivido en nuestras personas la memoria de la Shoah, algunas de nosotras, y en realidad es la humanidad la que ha vivido la Shoah, no solo étnicamente algunas de nosotras, ¿no? Trasciende lo que es una pertenencia étnica, pero también hemos vivido fuertemente y seguimos transitando en este momento, aún a 42 años de la dictadura, porque seguimos sosteniendo memoria, verdad y justicia, y seguimos estando en la realidad, demandando, porque aún se sustancian los juicios contra los represores, ¿no? Y contra esa dictadura que tuvo complicidades civiles, que tuvo complicidades empresariales, de la iglesia. Entonces ahí me parece que, ¿cómo decir que no a un proyecto, a una invitación editorial que también tiene el otro costado que referían aquí las compañeras, que es el empoderamiento de las mujeres? Entonces, para mí tiene varios atractivos, ¿no? Varios enlaces. Jujuy es una universidad que tiene una gran producción y que rápidamente ve cuando hay una joya en el camino, ¿no? Entonces, rápidamente la editorial de Jujuy, las autoridades aceptaron esta propuesta que yo fui solo un vehículo, ¿no? No participé en el libro, digamos, sí en la introducción después, pero realmente para mí fue un privilegio por estas cuestiones, porque enlaza propuestas que tenemos, ¿no? Acerca de la realidad, inquietudes, y Jujuy tiene una carrera de letras, por tanto, ahí hay estudiosos y estudiosas de las monstruosidades. Así que me parece que hay un poco es la síntesis de mi interés por las pasiones, ¿no? Las pasiones que aparecen en el libro y las pasiones por la producción de conocimiento. Excelente. Muchas gracias, Sofía. Y esto se relaciona también un poco el tema del abordaje disciplinario o el tema de los intereses, que Melina nos explicaba antes los diferentes enfoques disciplinarios desde los que se aborda la obra de Ansky en el libro, pero también en el libro hay capítulos en los que participan artistas que son creadores. ¿Podrías explicarnos, Meli, cómo se manifiesta en el libro esa relación entre las experiencias disciplinares y las experiencias personales o la producción artística? O sea, esta relación entre investigación y creación. Sí, sí, bueno, absolutamente, ¿no? En el libro participaron Diego Rodman, Daniel Krusnovsky, Mirta Kupferman, que son, digamos, casos paradigmáticos de esta conjunción que vos tenías, ¿no? Diego Rodman, él pertenece, ¿no? al grupo artístico Salamanca, que es un grupo que produjo, entre otras cosas, un film performance sobre relación con el dibujo, que se llama Der Dibuch 1937-2017, ¿no? Y en su trabajo para la compilación, lo que es interesante es que Diego va a analizar sobre esta propia producción y focalizándose, entre otras cosas, en cómo se entraman en ese film cuestiones como nacionalismo, sionismo, judeidad, y cómo el mismo Yiddish no se transforma simbólicamente en un dibujo. Ese es el caso, bueno, de Diego, pero bueno, también Mirta reflexiona también sobre su obra. Mirta Kupferman es una reconocida artista visual, ¿no? Directora de Lava del Laboratorio de Arte y Cultura Judía, y ella en su obra visual le da imagen, le da cuerpo al dolor y a la memoria sobre el asesinato de sus abuelos maternos, ¿no? Ellos fueron asesinados en Hungría por el conde Esterházy cuando van a pedirle ayuda para rescatar a sus hijos de los campos de concentración, una historia familiar, ¿no? muy dura, y Mirta, bueno, reflexiona en nuestra compilación sobre todo este proceso de investigación creativa y como una forma de darle voz e imagen, más que voz, de darle imagen a todo ese dolor, ¿no? También nombraba al principio a Daniel Krusnovsky, que también
va a reflexionar en la compilación sobre el proceso creativo de su obra, pero Daniel lo va a hacer en diálogo con una etnomusicóloga que participa, ¿no?, de la compilación, que es Lilian Wall, y una musicóloga que es Lila Fabro, ¿no? Ellos en verdad compartieron, ¿no? Esto es muy interesante porque ellos en verdad comparten una mesa en las segundas jornadas del arte del espectáculo y judeidad, en las cuales, ¿no?, Julkovsky hizo una performance de un fragmento de su obra, El despertar de los álamos. Y es a partir, ¿no?, de ese encuentro que surge este capítulo de la compilación, un capítulo donde ellos van a indagar sobre el despertar de los álamos como una representación sonora. Volvemos a esta problemática que nombraba antes, que tomaba Silvia Glosser en el libro, ¿no? Como representación, decía, como una representación sonora de la Shoah, y también ponen en relación a esa obra de Julkovsky con el Divo, que en tanto metáfora de la memoria, ¿no? Y también pensaba, cuando te escuchaba la pregunta, que si bien no es desde una perspectiva, digamos, como artista, ¿no?, pero también mezcla sus experiencias personales en estas reflexiones en torno al Divo, Daniel Goldman, ¿no? Porque él nos cuenta en la compilación, en su colaboración, cómo cuando él era chiquito en su casa se escuchaban historias que circulaban de este villorío, de este pueblecito ucraniano en Ludmir, donde habían vivido sus bisabuelos, y entre esas historias que se oían en su casa, se escuchaba la historia de la doncella de Ludmir, ¿no?, que es una historia muy particular de una mujer judía, estudiosa, que no voy a contar ahora, que lo voy a dejar como intriga para los lectores y las lectoras que quieran ver, bueno, quién era esta mujer de Ludmir. Pero digo, de esas historias que Goldman escuchaba cuando era chiquito, él va a reflexionar sobre, bueno, cómo esta historia sobre la doncella de Ludmir podría ser otra posible fuente de inspiración de Ansi, es decir, una experiencia muy personal, como las cosas que uno escucha en su casa de chiquito, se transforma en un punto de partida también para reflexionar sobre la obra de Ansi. Así que sí, totalmente las experiencias personales, artísticas y no artísticas, confluyen también con la investigación académica en el libro. Bueno, gracias, Meli. Bueno, nos vamos acercando al final de la charla, y para terminar, ¿qué te parece, Susana, si vos nos contás un poco sobre cómo presentamos este proyecto en relación a la difusión? ¿Qué impacto tiene en cuanto a metodologías y a resultados de las investigaciones? Y principalmente sobre los resultados de las investigaciones que se llevan adelante en el área de investigaciones de espectáculo y judeidad del IAE. Y también si es que en este momento existen otros espacios académicos en donde se pueden abordar estos temas, qué oportunidades para el estudio de estos temas, y si hay alguna continuidad en el trabajo sobre el ebook. Esto es una trampa, porque se presenta como una pregunta y son muchísimas preguntas. Entonces, vamos a tratar de pensar un poco en la línea que me propones. Por un lado, quiero decir que desde el área de investigaciones en artes del espectáculo y judeidad del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, tenemos como mucha libertad y una invitación a dialogar con otros espacios, otros territorios, otras cartografías, abrirnos, en vez de encerrarse en un espacio académico, abrirse a dialogar con otras y otros investigadores y artistas, con otros espacios académicos, y que así es que surge este proyecto con la Universidad de Jujuy, que, bueno, ya escucharon a Sofía y entenderán que para nosotros fue como un gran placer poder encontrar en un espacio impensado una posibilidad de interlocución muy refrescante y estimulante, y la posibilidad de concretar un libro en muy poco tiempo, con lo cual estamos súper agradecidos, y también la posibilidad de poder poner en diálogo nuestras investigaciones con gente
que tal vez no conoce nuestro trabajo, como es el equipo que coordina Lille Nascimento en la Universidad de Minas Gerais. Entonces, bueno, un poco te muestra, esto es una muestra, este mismo encuentro es una muestra de un modo de poner en circulación en espacios nuevos y diferentes nuestras investigaciones, que son investigaciones interdisciplinarias, porque el equipo del área es como muy rico en ese sentido, en miradas y en perspectivas, y además tratamos de generar espacios nuevos. Dentro del área funciona un equipo de investigación de los que se llaman UBACIT, que quiere decir Universidad de Buenos Aires Ciencia y Técnica. Entonces tenemos proyectos subvencionados por la Universidad de Buenos Aires. También tenemos una capacitación para quien se interese en profundizar estos temas, que es la capacitación en prácticas y poéticas de la judeidad argentina, que es una iniciativa de la Facultad de Filosofía y Letras junto con el YOL en Buenos Aires. Y bueno, y después vamos generando espacios. Por ejemplo, este verano vamos a dar junto con Melina un seminario para estudiantes de grado de la Facultad de Filosofía y Letras sobre estas temáticas. Bueno, estamos todo el tiempo tratando de generar espacios para pensar en diálogo, por ejemplo, también con actividades que organiza la Fundación Ivo, como vos sabés, y la UNTREF, en este ciclo que presentamos ahora está también Perla Sné, de la Maestría en Diversidad Cultural, que dialoga con alguien del área, del equipo, que es Laura Strin, también profesora de Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, la idea es formar una red más extensa desde nuestro espacio relativamente pequeño, porque no es tan pequeño, ya con los años fue creciendo, que es el área de investigaciones. Así que estamos agradecidas al director del Instituto de Arte del Espectáculo, Jorge Dubati, que nos permite trabajar con tanta libertad estos temas que nosotros crecimos junto con un discurso que decía que en la Universidad de Buenos Aires no se puede hacer nada vinculado con la judeidad. Y nosotros somos muestra de que eso no es así. Bueno, muchísimas gracias. Las saludamos, gracias por haber participado, gracias por el interés y nos encontramos la próxima. Gracias a todas y todos. Adiós.